Si eres inversionista y estás contemplando hoy en día invertir en Miami, esa es una pregunta que debes hacerte y es muy importante porque antes de que tú comiences a invertir, debes saber muy bien quién es la persona que te está asesorando. Pero entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Te están recomendando Miami porque es la mejor opción para ti o porque es donde el asesor tiene sus proyectos? Entonces esa pregunta merece una respuesta con datos y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy en este webinar. Y esos son los datos contundentes que nos llevan a nosotros a ver a Miami específicamente como el mercado más seguro para alguien que está invirtiendo su dinero desde el extranjero. Lo que vamos a ver hoy son los cuatro pilares estructurales que hacen que Miami sea la ciudad y más que Miami, el estado de la Florida sea el estado más protegido para el inversor extranjero con fuentes que tú mismo puedes verificar antes de tomar cualquier decisión. Y si al final de este webinar estos datos no te convencen o quieres verificar la información que viste el día de hoy, lo podemos hacer por medio de una llamada. También te quiero invitar para todas las personas que nos están viendo hoy o las personas que nos ven desde el canal de YouTube. Aquí abajo puedes tener el link donde puedes agendar una asesoría personalizada junto conmigo, Sebastián Bolívar, y mi socia Marisela Sattler, que desde hace años nos hemos especializado en asesorar a inversionistas latinoamericanos que están invirtiendo su dinero en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué traemos este tema el día de hoy? Porque muchas veces el escoger bien el estado donde tú vas a invertir tu dinero puede ser más importante que escoger la misma propiedad. ¿Por qué? Porque dos propiedades idénticas con el mismo precio, mismo tamaño, incluso con la misma ubicación, con una ubicación muy similar, pueden tener retornos completamente distintos y en un sitio se puede convertir en una pesadilla para ti y en otro sitio puede ser una propiedad que te ayude a ti a cumplir tus metas. Entonces, ¿cuáles son las tres razones que tenemos que analizar antes de invertir nuestro dinero? ¿Y cuáles son algunas de esas porque hacen que la Florida sea el estado ideal? La razón número uno es la legislación de arrendamientos, porque esto define tu capacidad de actuar si algo sale mal. En los bienes raíces, como en toda inversión, existen algunos riesgos y el minimizar esos riesgos por medio de por medio de un proceso o un proceso de validación basado en datos, basado en metodología, nos lleva a nosotros a comprobar y a hacer mejores decisiones que nos llevan a nosotros a minimizar esos riesgos. Uno de estos, como lo acabamos de mencionar, es la legislación. Cuando tú viertes, hay dos tipos de estados en los Estados Unidos. Hay el tipo de estado que beneficia al landlord, beneficia al arrendatario, y hay otro tipo de estado que beneficia más a los inquilinos. En un estado pro landlord, tú puedes recuperar tu propiedad en 45 a 75 días frente a un arrendatario moroso. Ahora, en un estado pro inquilino, tú tienes que seguir. Recuerda que si alguien deja de pagarte renta, sin embargo, tus gastos siguen corriendo. Tú tienes que seguir pagando la hipoteca, tienes que seguir pagando la administración, tienes que seguir pagando los impuestos. Sin embargo, en un estado donde pues, se protege más al inquilino, ese proceso puede tomar entre 6 a 14 meses. Y esa diferencia lo que hace es que eso se va a comer toda la ganancia que tú habías estimado antes de comprar una propiedad. La razón número dos, que son los impuestos estatales. ¿Por qué la Florida lo hace un estado tan ideal para un inversor? Cuando tú podemos colocar un número de referencia como por ejemplo $24,000 en renta. Ese mismo número en el estado de California representa un costo entre 1,680 y 2,640 adicionales que tienes que pagar en State Income Tax, que representa un 7 a un 11%. En el estado de la Florida, esto es uno de los pocos estados
que no tiene impuesto estatal sobre la renta. Eso quiere decir que esos $24,000 que tú recibes en renta neta en California comparado a la Florida, en la Florida tú pagas cero de impuestos, mientras que en California eso representa entre un 7 a un 11% que estás pagando. Y llegamos a la última razón de por qué la Florida es ideal para un inversor internacional. Es la estructura de la demanda que tiene el estado de la Florida, porque no solamente es la demanda doméstica, sino también la demanda internacional, porque tiene una ubicación bastante privilegiada para todas las personas que vienen de Latinoamérica y tiene un clima, tiene bastantes factores que lo hacen muy deseable en cuanto a términos de migración doméstica. Todas las personas de otros estados, sobre todo los estados más fríos en el norte, les encanta tener propiedades secundarias en la Florida, precisamente porque quieren pasar unos meses al año en un clima más ameno. Pero no solo eso, también hay mucha migración por los temas de los impuestos. Todas estas personas en estados donde tienen que pagar mucho más impuestos están migrando a la Florida precisamente porque pueden conservar sus altos salarios y pagar menos porque la Florida no solamente no tiene impuestos sobre la renta, sino que tampoco tiene income tax, que es impuesto sobre los ingresos. Eso aumenta la migración, lo cual hace que el mercado laboral local esté sí, constantemente en demanda. Entonces, estas son las tres, con este marco en mente, vamos entonces a ver los cuatro pilares estructurales de la Florida, uno por uno. Los cuatro pilares que hace que la Florida sea muy único en comparación a otros estados en los Estados Unidos es que primero que todo es un estado que es pro propietario, pro landlord. Segundo, es un estado que tiene cero impuesto estatal. Tercero, tiene crecimiento poblacional. Y por último, tiene bastante demanda de Latinoamérica. De hecho, todo banco importante latinoamericano tiene por lo menos una sede en la ciudad de Miami. Entonces vamos a hablar uno por uno. En la Florida, el proceso de desalojo basado en el Florida Statutes capítulo 83 que dice que por falta de pago, el proceso de evicción toma 3 días de aviso más 5 días de proceso judicial. Y en total te tardas entre 45 a 75 días en total en recuperar tu propiedad. No, en la Florida no existen restricciones de rent control y en la mayoría de los condados del sur de la Florida eso no existe como si lo existe en el norte. El rent control es una ley que te limita bastante en cuanto a cuánto puedes incrementar tú la renta cada año. Sin embargo, tus gastos sí siguen incrementando. Ahora, ¿cuál es el beneficio que tienes aquí? Como propietario puedes recuperar tu propiedad sin demostrar causa específica del vencimiento del contrato anual. Y sin just cause eviction, el propietario no necesita justificar la no renovación. Entonces, estos son beneficios que tú tienes en la Florida y si lo comparamos con California y con Nueva York, el tiempo de desalojo en California puede tomar entre 6 a 12 meses. Recuerda que de esos 6 a 12 meses no significa que tú no tienes que seguir pagando eh, gastos, porque tú todavía vas a tener que seguir pagando lo que son los gastos de asociación, todavía vas a tener que seguir pagando impuestos, la hipoteca la vas a tener que seguir pagando, sin embargo son 6 a 12 meses que tú no vas a recibir renta. Y en el estado de Nueva York es peor aún, porque puede ser hasta 8 a 14 meses en poder desalojar a un inquilino que dejó de pagar. Ahora, un arrendatario moroso en California puede ocupar tu propiedad legalmente durante esos 12 meses y en Nueva York lo mismo, puede ocuparla legalmente y tú tienes que seguir pagando esos gastos. Entonces, ¿por qué es importante tener esto en consideración? Porque si tú nos estás viendo desde el extranjero, muy posiblemente
estás queriendo invertir o diversificar tu dinero en un mercado que te dé a ti más seguridad. Tú no vas a querer invertirlo en un mercado donde puedas correr riesgo de que tu propiedad se vuelva ilíquida y que solamente te genere gastos. Si tú estás invirtiendo desde el extranjero, tú no estás buscando adquirir un inmueble que se convierta en una pesadilla, especialmente porque muchas de las personas que nos están viendo lo hacen por motivos de diversificación. Y si tú quieres diversificar tu dinero, significa que no vas a vivir cerca donde está tu propiedad. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Y por eso cuando te haces esa pregunta, si es verdad que la Florida me conviene, pues esto te da un poquito más de claridad, ya que si tú inviertes en un estado que el riesgo de que tú no puedas desalojar tu propiedad incremente, pues te va a causar más dolores de cabeza, especialmente va a ser muy complicado si tú no vives en los Estados Unidos. Entonces vamos a pasar a hablar al pilar número 2. El pilar número 2 es el impuesto estatal sobre los ingresos. Entonces, el artículo 7, sección 5 de la Constitución del Estado de la Florida, tiene una prohibición explícita de impuesto estatal sobre los ingresos personales. Y eso no es una política que puede cambiar solamente del día a la mañana. Requiere enmienda constitucional con supermayoría. Y el impacto en números, colocando nuevamente el ejemplo de los $24,000 de renta anual, si lo comparamos en la Florida, otro estado que está recibiendo bastante crecimiento es el estado de Texas, y ahora lo comparamos con estados del norte como California, Nueva York, Illinois, los estados donde los inversionistas internacionales más buscan comprar propiedades son Florida, Texas y California. ¿Por qué? Por la cercanía a Latinoamérica. Pero si lo comparamos teniendo en cuenta los beneficios que tienen los estados pro landlord como Florida y Texas, esa tasa de impuesto es el 0% en estos dos estados, ¿cierto? Pero si ahora hacemos el cálculo de qué significa eso después de un año o después de 10 años, esa tasa del 9,3% sobre la renta en California, 6,85% sobre la renta en Nueva York y 4,95% en el estado de Illinois, después de 10 años, en California estás pagando $22,320 aproximadamente, asumiendo una renta de $24,000, que realmente es poco realista, pero solamente la estamos utilizando aquí como ejemplo. Más de $16,000 en el estado de Nueva York y más de $11,000 que se comió de la rentabilidad en el estado de Illinois. Ahora, Texas también tiene cero impuesto estatal, pero en el pilar número 4 vamos a ver por qué Florida tiene una ventaja sobre Texas y te vas a dar cuenta por qué Florida te puede convenir más, especialmente si muchas de las personas que nos están viendo nos ven directamente desde Colombia. Uno de los beneficios de la Florida es el fácil acceso. Entonces, este impuesto estatal no aparece en el modelo de flujo de caja que te presenta el desarrollador usualmente, pero aparece cuando haces tu primera declaración de renta. Y en California puede representar más de $2,000, como ya lo vimos, cada año. Entonces, ahora pasemos a hablar al pilar número 3. El pilar número 3 es el crecimiento poblacional sostenido. Más gente significa más demanda de renta. Florida es el segundo estado de mayor crecimiento poblacional neto en los Estados Unidos desde el 2020. La ganancia neta ha sido de más de 1,1 millones de residentes entre el 2020 y el 2024, mayoritariamente adultos en edad laboral. ¿Por qué es importante contemplar esto? Porque si bien es cierto que la Florida solía ser un estado donde la gente se iba a retirar, eso ya no es. Ahora es un estado donde la gente todavía en edad laboral se está mudando constantemente. ¿Qué sucede eso? Eso alimenta la economía. Eso hace que muchas empresas
que ya lo hemos visto durante los últimos años. Muchas empresas están mudando sus sedes principales a la Florida y quieren invertir más acá. ¿Qué significa? Que esto empieza a hacer crecer el mercado laboral y empiezan a mudarse muchas personas que necesitan buscar dónde vivir. Y entre más personas estén buscando dónde vivir en un mercado específico, ¿qué crees que va a suceder con las rentas? Los precios de las rentas obviamente van a empezar a subir. Entonces, Miami, específicamente en la Florida, siendo la ciudad más grande, obviamente es la ciudad donde las rentas son más altas. Sin embargo, estos mercados premium como Miami, para tú hacer dinero necesitas tener un capital eh, considerable, ya que inviertes debido a la apreciación. Si bien es cierto que los retornos comparado a mercados más baratos pueden ser más conservadores, también es cierto que cuando inviertes en ciudades así donde hay tanto crecimiento laboral, tanta inversión de desarrollos nuevos y tanto crecimiento en personas que quieren y buscan vivir ahí, lo que pues, sucede es que las rentas, no solamente los precios de las propiedades, sino las rentas también empiezan a subir. Entonces, por los primeros años puede que el retorno incluso sea mínimo, pero después de 5 años, si lo comparamos con comprar una propiedad en mercados más baratos en otros estados, donde después de 5 años la renta subió $100, en ciudades como Miami, ese mismo crecimiento de renta en promedio puede estar por encima del 6% anual. Ahora, volviendo al tema de la migración doméstica, desde California, Nueva York, Illinois, todas estas personas que se están mudando a la Florida, el perfil del arrendatario de renta media alta que busca propiedades exactamente como las que compra el inversor colombiano está en una edad laboral. Y ese crecimiento de empleo ha sido más del 18.4% entre el 2020 y el 2024. Y empleos de ingreso medio a alto en servicios como servicios financieros, tecnología, salud. Pero, ¿qué significa si lo aterrizamos para un inversionista? Entre más residentes haya, más demanda de alquiler y menor vacancia estructural. Una de las dudas, uno de los miedos que más tienen los inversionistas antes de comprar es cómo sé yo que mi propiedad sí se va a rentar, cómo sé que mi propiedad sí va a estar ocupada, porque nadie quiere comprar una propiedad para tenerla desocupada. Entonces ya resolvimos el primer miedo. ¿Qué pasa si alguien me deja de pagar? Cuando inviertes en la Florida es más fácil poder recuperar tu propiedad que en otros estados. Pero entonces resolvemos el segundo miedo. ¿Qué me asegura de que mi propiedad sí se va a rentar? Entonces, si tenemos en cuenta factores como el crecimiento de empleo, esto significa que entre mayor demanda, menor vacancia vas a tener. ¿Qué más significa esto? El arrendatario de calidad que llega de ciudades como Nueva York, California, ya están acostumbrados a pagar rentas altas. Sin embargo, aunque tu propiedad sea nueva en la Florida, sigue y así ciudades como Miami, que se consideran costosas en comparación a otras ciudades en la Florida, no lo son para el que viene del norte y está acostumbrado a pagar más de $5,000 en renta. ¿Qué pasa? Porque hay tanta demanda, porque eso mejora la calidad de vida de ese inquilino a un menor precio. Y ese crecimiento no es especulativo, porque como lo hemos visto, esto es con datos que tú mismo puedes verificar. Así que Florida no crece porque solamente es un destino turístico, sino también crece porque se ha convertido en el estado al que la gente se muda cuando quiere menos impuestos, quiere mejor clima, quiere más calidad de vida y cada persona que se muda necesita vivir en algún lugar. Y ese lugar puede ser tu propiedad. Y ahora, por último, pasaremos a hablar del pilar número 4, de por qué invertir en la Florida. Pero antes de hablar del pilar 4, quiero invitarte a ti porque en este webinar estamos dando una clase basado más en la teoría, en datos específicos y en números. Sin embargo, hay muchas dudas que yo entiendo que no podemos resolver para ti. Cosas como cuál es tu situación específica, de dónde viene tu capital,
cuánto capital tienes disponible y qué meta quieres lograr. Si quieres buscar una inversión en una propiedad de alta plusvalía o quieres lograr una alta rentabilidad o simplemente quieres comenzar tu negocio de inversiones en bienes raíces con una propiedad que más adelante puedas hacer un cash out y comprar una segunda propiedad y así sucesivamente hasta tener un portafolio grande de propiedades. Esas preguntas las podemos resolver a través de una asesoría uno a uno. Por eso te invito, si nos estás viendo hoy, que agendes una llamada personalizada, alista todas tus preguntas y en una llamada uno a uno de 30 minutos podemos resolverlas privadamente, uno a uno y diseñar un plan estratégico para ti. Entonces volvemos al pilar número 4, que es la demanda de estructural de latinoamericanos, que es la demanda que no desaparece en una recesión. El dato que define esto es Colombia, por ejemplo, ha liderado las búsquedas globales de bienes raíces en el sur de la Florida por 39 meses consecutivos, más que cualquier otro país del mundo. Y tú lo puedes comprobar porque esto viene precisamente del Miami, el reporte de Miami Realtors International Report del 2025 nos muestra esto. ¿Y por qué esta demanda es estructural y no cíclica? Los bienes raíces, aunque bien es cierto que los bienes raíces son cíclicos, esta es una demanda estructural porque no responde el ciclo económico de Estados Unidos. La demanda de Latinoamérica hacia Miami no sube cuando la economía americana crece ni baja cuando hay recesión. Sube cuando hay inestabilidad política en mercados latinoamericanos como en Colombia, Argentina, Venezuela o México, que es una constante histórica y no solamente un evento puntual. Número 2, no responde a las tasas de interés de la Fed. El 51% de los compradores latinoamericanos en Miami pagan en efectivo y las subidas de las tasas de interés que frenan la demanda doméstica no afectan de la misma forma a un comprador colombiano o latinoamericano que llega con capital líquido buscando un activo en dólares fuera de su país. Punto número 3, es una demanda de preservación de capital y no de especulación. El inversor colombiano no compra en Miami porque cree que el precio va a subir 30% en 2 años. Lo compra porque necesita sacar capital en un entorno riesgoso políticamente y monetario, y esa necesidad no desaparece en una corrección del mercado americano. Entonces son factores externos que alimentan la probabilidad de que este mercado siga siendo más seguro para el inversionista. Y ahora, los 49 puntos porcentuales de penetración internacional confirman esa escala. 49% de todas las nuevas construcciones vendidas en el sur de la Florida en los últimos 18 meses fueron a través de compradores internacionales. Y la mayoría de estos fueron latinoamericanos. Entonces, vamos a hacer un pequeño comparativo con el estado de Texas. Porque si hablamos de que hay estados como el estado de Florida, también está el estado de Texas, entonces vamos a compararlo, porque el estado de Texas, aunque es uno de esos estados que no tiene impuesto sobre la renta y también tiene leyes que son pro landlord, pro dueño, vamos a hacer el comparativo de por qué entre Texas y Florida nosotros seguimos recomendando la Florida. Texas tiene cero impuesto estatal igual que la Florida, pero lo que no tiene es la concentración de demanda latinoamericana que sí tiene el sur de la Florida. Toda esta demanda estructural latinoamericana que ya hemos hablado, no la tiene Texas. Así que con esto pasamos a esos 4 pilares. Ya vemos, para tener una recapitulación, el resumen de lo que vimos el día de hoy para que lleves la información fresca, es que en la Florida puedes desalojar fácilmente si te dejan de pagar la renta, no existe el rent control, no tienes impuesto estatal sobre la renta, hay un crecimiento poblacional, hay demanda estructural latinoamericana, y esos son los factores que hacen que la Florida sea el mejor estado para tú hacer tu inversión. Entonces, alguna de las dudas que tienen muchas de las personas es, por ejemplo, en Miami
muchas personas dicen que no compran en Miami porque están esperando que explote la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, tenemos clientes que llevan más de 7 años esperando que eso pase. Y si llegara a explotar la burbuja el día de hoy, sin embargo, hoy los precios quedarían más altos de lo que estaban hace 7 años. Así que ¿puede Miami tener una corrección del mercado? Sí, cualquier mercado puede tener una corrección, pero lo que los cuatro pilares que vimos el día de hoy protegen es el retorno durante una corrección. En una corrección de mercado, el inversor que más sufre es el que tiene un arrendatario moroso que no puede desalojar. Por ejemplo, California, Nueva York, eso es muy posible que te suceda. Pero el que está pagando impuesto estatal sobre la renta y el que tiene demanda estructural sostenida sobre la ocupación en mercados independientes del ciclo económico local, como lo hemos ya visto, ese es el arrendatario que puede esperar a que el mercado se vuelva a corregir. Ahora, otra duda, y el seguro en la Florida, he leído que es muy caro, es lo que muchas personas nos dicen. Y es una duda muy válida y merece una respuesta. El costo del seguro de propiedad en Florida aumentó significativamente entre el 2021 y el 2023 debido a la combinación de litigios de seguros y huracanes. El dato actual es que el costo promedio del seguro en el sur de la Florida está en un rango de 2.400 a 4.800 anuales para una casa unifamiliar de 350.000 a 450.000 dólares. Pero dependiendo de la zona, la elevación y el tipo de construcción, esos precios pueden cambiar. En la nueva construcción, en las zonas de bajo riesgo de inundación, tienen primas significativamente mucho más bajas que propiedades viejas cerca de la costa y por eso nosotros recomendamos la nueva construcción, porque la nueva construcción no solamente no vas a tener que lidiar con mantenimientos costosos, sino que también te asegura un precio mucho más favorable en términos de seguro en comparación a una propiedad ya usada. Así que con esto llegamos al final de este webinar. Les quiero dar las gracias a ustedes por haber participado nuevamente. Sabemos que esta información teórica te da algo de claridad, pero si quieres tener un plan personalizado para saber exactamente cuál es el siguiente paso en tu situación específica, agenda una llamada con nosotros, porque todo eso, la teoría es muy bonita, pero yo sé que si tú eres un inversionista, lo que quieres realmente saber es cómo puedo hacer que estos factores me generen a mi dinero, cómo puedo hacer que mi inversión realmente me proteja a mí, mi capital, me ayude a generar un patrimonio para mis hijos o simplemente pueda yo tener mi capital protegido en un mercado que también puedo ir a vacacionar. Eso se resuelve a través de una reunión uno a uno. Así que si nos estás viendo, agenda una llamada. Aquí abajo en la descripción vas a tener el link donde puedes hacerlo. Y nos vemos en el próximo webinar.